Voy a grabar para documentar el caso y poder hacer un seguimiento. Necesito que me firmes el consentimiento por escrito, el documento de cesión de derechos de imagen y la renuncia a emprender acciones legales independientemente del resultado final de la investigación. ¡Drácula! El vampiro gallego. Bueno, vamos a comenzar con el cuestionario A25. ¿Cómo saber qué tipo de no muerto es tu compañero de piso? Dame siempre la respuesta que mejor se ajuste a la realidad. Muy bien. Pregunta número 1. ¿El sujeto tiene ojeras y cara de resaca? Sí. Espera, que tiene opciones. Ah, perdón. Pregunta número 1. ¿El sujeto tiene ojeras y cara de resaca? A, sí, B, no, C, solo los fines de semana. La A. 2. ¿El sujeto duerme la mayor parte del día y está más activo por la noche? A, sí, B, no, C, solo los fines de semana. Otra A. 3. ¿El sujeto ha dejado de tener apetito y la comida le provoca náuseas? A, sí, B, no, C, solo los fines de semana. La A, otra vez. 4. ¿El sujeto ha dejado de atender a oficios religiosos y entrar en iglesia? No, esta se ha quedado antigua. Aquí todos somos A. 5. ¿El sujeto come cerebros? A, no, B, sí, C, solo de gominola. Ay, no lo sé. Yo no lo he visto. En principio no. Vale, la dejamos para luego. 6. ¿El sujeto se ha vuelto especialmente tonto? A, no, B, sí, C, solo después de ver Telecinco mucho rato. La A, otra vez. Bien. Predominancia de C sería humano, predominancia de B sería zombie. La predominancia de A indica un claro caso de vampirismo. ¿Cómo? ¿Dónde se encuentra el sujeto? Pues ahí en su habitación durmiendo. ¡Hostia, aquí! Bueno, claro, es que es mi compañero de piso. Eso después de GA. El ajo evitará que caigamos bajo su influjo. ¿Bajo su qué? ¡Bajo su influjo! Ah. ¿Y ahora qué hacemos? Solo hay una cosa que podemos hacer. ¡Destruirlo! Pero, aunque sea un vampiro, sigue pareciendo majo. O sea, parece un chico normal y siempre saluda. Es un truco. Los vampiros son seductores profesionales que engatusan con sus poderes. Claro. Estoy bajo su influjo. Apunta. Necesitamos más ajos, agua bendita, hostias consagradas, una estaca y un martillo. Yo voy a la iglesia y al supermercado. Ve. Tú a la ferretería. Vamos. Hostia, la cámara. Eso no puede ser. Eso no es protegerá. El ajo es para evitar caer bajo su influjo. ¿Bajo su qué? Bajo su influjo. Aunque sea un vampiro, sigue siendo majo. Pareces un tío. O sea, perdón. Es que mira. Es lo que me ha pasado a mí antes. Es el rabito. Os juro que esta es la última, ¿vale? ¿Qué pasa, gente? La verdad es que podría ver estas tomas falsas en bucle, sin parar. Estoy por hacer un vídeo de 8 horas en YouTube con estas tomas falsas, una y otra vez. Quiero aprovechar para pedir disculpas a los actores por haberles obligado a meterse un diente de ajo en la boca. No encontramos nada que se pareciera lo suficiente y fuera un poco más agradable. Vamos a leer algunos comentarios que dejasteis en el capítulo de la semana pasada. Dastrictor dice: ¡qué genial capítulo para mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Dastrictor! Espero que pasaras el día bien, aunque no podamos hacer fiestas con mucha gente y todo eso, pero espero que tuvieras un día especial y nos alegramos de haber coincidido con nuestro capi de la semana pasada. Sony Targaryen dice: me dais ganas de leer el libro original para disfrutarlo más. Ya lo he comprado. Guau, estos son los comentarios que más nos gustan. Nos encanta que os acerquéis al libro original gracias a la serie y espero que lo disfrutes un montón
y que nos vayas contando aquí qué se parece, qué no y qué te gusta de la adaptación que hemos hecho. Y un último comentario, Arturo dice, el capítulo más divertido hasta la fecha. He dicho, bueno Arturo, este era el de la semana pasada, ahora que has visto este, cuéntanos si te sigue pareciendo el capítulo más divertido, porque yo creo que este es uno de los top 5. Y hasta aquí los comentarios de hoy, que entre el capítulo y las tomas falsas no quiero que esto se alargue más de la cuenta. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego, gente!